Cuando nosotros compramos la herramienta, nos va a venir en un maletín de transporte, un maletín que nos va a evitar choques de la herramienta en un maletero de un coche. La herramienta siempre puede ser susceptible de rotura, siempre y cuando no la tengamos bien guardadita. Nosotros aportamos siempre la herramienta con un maletín, pero además, dentro de ese maletín, vamos a incluir en Zanon siempre una gama muy extensa de accesorios, bien, que son accesorios necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de la herramienta, como ya he dicho. Vamos a tener una cajita de herramientas necesarias para el cambio de la cuchilla, necesarias para un mantenimiento del cliente final le tiene que hacer a la herramienta. También vamos a incluir una piedra de afilado, vamos a incluir la grasa necesaria para el engrase de la herramienta y vamos a incluir un botecito spray, que es un líquido que, además de desinfectante, muy importante para el agricultor, va a ser un líquido limpiador. A la vez de limpiador y desinfectante, la propiedad más interesante es que no es conductor, porque, como bien sabéis, estamos hablando de herramientas que son eléctricas. Toda herramienta eléctrica lleva incluido placas electrónicas, y todo aquel agente conductor que le hagamos llegar va a ser exclusivamente para romper la herramienta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar, vamos a apagar primero la máquina, siempre seguridad ante todo. Vamos a empezar mencionando la cartuchera, que la incluimos de serie dentro de la herramienta, una cartuchera fuerte de cuero, ¿vale? E imprescindible para evitar las roturas de la herramienta. Evidentemente nadie entenderéis que si trabajamos con la herramienta y nos suena el móvil y la otra mano la tenemos ocupada, al final es la herramienta la que suele sufrir el que caiga al suelo. Puede estar el suelo húmedo, puede estar el suelo mojado, puede haber varios motivos, por lo cual, imprescindible, una cartuchera debe de tenerla el operario siempre puesta cuando trabaje con la herramienta. También incluimos un brazalete que nos lo ponemos en el brazo y por ahí hacemos pasar el cable y evitamos los cortes de cable, muy habitual, ¿vale? Muy habitual a la hora de trabajar, sobre todo en viña. Os voy a dar otra idea. Si el brazalete lo perdemos, podemos comprar otro, evidentemente, pero también podemos pasar el cable mientras que vamos a comprarlo, para evitar esa posible corte del cable. Podemos meterlo por dentro del chaleco o del jersey que llevemos y hacerlo y sacarlo. Así evitamos, mientras tanto, que tengamos accidente. Después tenemos la herramienta. Esta herramienta, tenemos un destornillador que nos va a ayudar al engrasado, un destornillador que nos va a ayudar tanto al engrasado como al cambio de la cuchilla, y una llave que también nos va a ayudar para la cuchilla. Evidentemente tenemos otras llaves de alle, pero ya van a ser para el desmontado de la carcasa. Yo me voy a centrar en que el mantenimiento del cliente final, como ya dije al principio. El engrasado, el único engrase que esta herramienta debe hacerle el cliente final debe de ser simplemente aportarle grasa al perno, ¿vale? Para que este perno con dos salidas la distribuya, ¿vale? En la unión de la cuchilla con la contracuchilla. ¿Cómo lo hacemos en nuestra herramienta? Quitamos con el destornillador, quitamos el tornillo y le aportamos la grasa. ¿Qué cantidad de grasa? Aquí no tenemos problema, aquí podemos aportar hasta que salga. Volvemos a poner el tornillo y a trabajar. Siguiente pregunta: ¿cuántas veces tengo que echarle grasa? Porque claro, aquí no hay un visor para ver la grasa. Por lo tanto, cogemos y le aportamos toda la grasa necesaria, como he dicho antes, y le vamos a aportar cuando nos acordamos. Cuando nos acordemos, como la grasa la vamos a mantener siempre en el maletín, con la herramienta y con el resto de los accesorios,
vamos, cada vez que abramos el maletín por la mañana o lo abramos para meter en la herramienta por la tarde, vamos a ver el bote de grasa, nos vamos a acordar, vamos a echarle. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, si le cabe entrará y si no le cabe pues no entrará más grasa. Bien, nos vamos a centrar en el cambio de la cuchilla. En nuestra herramienta el cambio de la cuchilla, nosotros tenemos la cuchilla unida, aunque van por separado, pero van unidas en un principio, van compacta con la cremallera. Por lo tanto tendremos que con este destornillador quitar los dos tornillos, quitar esta tapa para liberar lo que es la cremallera, y lo siguiente será aflojar, quitar el tornillo de seguridad y ya sacaremos cuchilla y cremallera. Separamos la cuchilla de la cremallera, volvemos a poner la siguiente cuchilla, volvemos a ponerlo en su sitio, y el perno que anteriormente hemos tenido que sacar, evidentemente para sacar la cuchilla y la contracuchilla, cuando ahora lo pongamos no vamos a saber si realmente está bien ajustado, por lo cual, y este dato es muy importante, metemos el perno y para asegurarnos de que está bien ajustado le damos un apretón, cogemos con la llave y le damos un apretón fuerte, ajustará el perno y nos aseguraremos que está ajustado. Pero, ojo, tendremos que aflojar de nuevo y entonces sí utilizar la mano y la fuerza de cada uno para apretar. Así nos aseguraremos que el ajuste de la cuchilla con la contracuchilla será óptimo. Si lo hacemos con la llave, haremos una presión demasiado fuerte y por lo tanto aumentaremos el consumo de motor, la resistencia y al final consumiremos más la batería y lo que es más grave, podremos incluso quemar el motor, ¿vale? Por lo cual muy importante, repito, primero apretón para ajustar bien y después aflojamos y volvemos a apretar con la mano, lo que nos dé la fuerza de la mano. Bien, pasamos a otro dato muy importante, que es, se lo preguntarán muchas veces, lo vemos por vídeo en YouTube, cómo afilar y cuándo afilar la cuchilla. Hay un dato muy importante. Todas las cuchillas del mercado, no solamente la de Zanon, sino todas, tanto en cuchillas de tijeras de manuales como en eléctricas, veréis, no sé si se podrá ver bien ahí en la cámara, nos vamos a encontrar que tenemos la cuchilla, hace un chaflán aproximadamente de 40 grados, pero después, cuando llegamos al filo, ahí tenemos un chaflán a 30 grados. Eso tiene una finalidad, eso no se hace porque queramos, y ese chaflán de 30 grados tenemos que respetarlo. Siempre. Es muy habitual que tengamos en el taller una esmeriladora y llegamos todos los días, pues, le pasamos por la esmeriladora. Error. ¿Por qué? Porque estamos eliminando ese chaflán. ¿Cuál es la finalidad de ese chaflán? Pues cuando entra en la madera hay un salto. Yo pongo una comparativa. Cuando vamos a la playa, ese salto que hay, que caemos prácticamente, pues esto es igual. ¿Qué ocurre con ese filo? Ese filo, cuando entra en la madera, ese salto lo que hace es separar la madera y evitamos que la madera siga rozando por el resto de la cuchilla. Esa fricción por el resto de la cuchilla evidentemente va a aumentar el tener que trabajar más el motor, va a consumir más energía. Entonces ese chaflán, si nosotros lo eliminamos, lo que vamos a conseguir es que la herramienta sufra más, el motor gaste más y la batería dure menos. Evidentemente tendrá la batería más ciclos de carga, por lo cual nos durará menos. Por tanto, muy importante, ese chaflán hay que siempre respetarlo. ¿Qué tenemos que hacer con la piedra? Muy sencillo. Con la piedra lo único que hacemos es arañar y recuperar el filo. Cuando digo arañar, es arañar, vuelvo a decirlo de antes, ese chaflán de 30 grados lo vamos a arañar con la piedra. Eso nos va a facilitar la entrada en la madera. Y además vamos a recuperar el filo. Solamente nos encontraremos con una circunstancia en la que tendremos que afilar a fondo, que es cuando cortemos un cable.
Eso es inevitable. Si cortamos un cable de acero, nos va a hacer aquí un daño. Y muy importante, hay que decirle siempre al cliente, el cliente final tiene que tener claro una cosa cuando trabaja. Si cortas un cable, no sigas trabajando. No sigas trabajando porque si el daño en el filo lo ha hecho hacia la parte de la contracuchilla, vamos a dañar la contracuchilla. Si lo ha hecho hacia afuera, no tendremos mucho problema. Pero si lo ha hecho hacia adentro, estamos dañando la contracuchilla. Por lo tanto, es muy importante que el cliente, cuando detecte que ha cortado un cable, que pare y que afile la cuchilla, no siga trabajando. En esos casos, el utilizar la piedra ya no será tan efectivo. Ahí tendremos que afilar la conciencia. También es muy importante con la piedra, hay que tener claro que nosotros, el fabricante, le da una curvatura a la cuchilla y una curvatura específica a la contracuchilla. Eso lo hacemos, o se hace mejor dicho, para que cuando cortemos no expulse el palo, o bien lo expulse lo menos posible. Como entenderéis, cuando empezamos a cortar no cogemos el palo aquí, ni lo vamos a coger aquí. Habitualmente vamos a cortar en este tramo de la contracuchilla y en este tramo de la cuchilla, por lo cual se nos va a ir poniendo recta la cuchilla. Hay que intentar que eso llegue lo más tarde posible, porque si se nos pone recta la cuchilla, lo que originaremos es que el palo lo expulsemos más, por lo cual con ese paso con la piedra vamos a ir recuperando también, vamos a intentar recuperar esa curvatura dentro de lo posible. Hay muchas formas de pasar la piedra, muchas formas. Hay quien te dice hay que darle hacia la contra del filo, hay quien te dice que hay que hacerlo en redondo y hay quien te dice que hay que hacerlo hacia afuera. A mí me da igual cómo se haga, las tres formas son válidas, pero hay que acordarse siempre de una cosa: cuando estamos pasándole la piedra vamos a dejar rebabas en la cuchilla. Esas rebabas hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque si no, en la primera sí es importante, porque no estamos afilando, simplemente estamos arañando y recuperando el filo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer al final? Hacia afuera siempre. Sacamos la viruta afuera de la cuchilla y por último, y muy importante o más todavía, damos la vuelta. Aquí no tenemos que arañar ni afilar, pero sí tenemos que eliminar la rebaba. Hacia afuera. Una o dos pasadas para asegurarnos que la rebaba ha desaparecido. Bien, muy importante. Si esto lo hacemos al día, una pregunta habitual, ¿cuántas veces lo hago al día? Pues como lo que estamos haciendo simplemente es recuperando el filo y arañando, lo podemos hacer las veces que nos acordemos. Yo recomiendo llevarlo en el bolsillo. También recomiendo, hay gente que se olvida de meterlo en el bolsillo. Bien, bota de agua, botella de agua, se pone la piedra al lado. Cada vez que vayamos a hacer uso del agua para beber, tenemos la piedra y nos acordamos y le pasamos. No va a haber problema. ¿Cuántas? 6, 7, 8, 10 veces al día. No, con ello no vamos a gastar la cuchilla. Más, la gastamos con la meriladora, la gastamos con unos afilados ocasionales. Ahí sí. ¿Cuánto? Una pregunta, ¿no?, que se me hace muchas veces. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la cuchilla me va a durar más, pero ¿cuánto me podría durar más? Yo he llegado a ver cuchillas que pueden durar hasta 6, 8 veces más de lo habitual, haciéndolo así. ¿Por qué? Porque he dicho antes, si este filito que mencionamos antes lo eliminamos, vamos a aumentar, ¿vale?, las posibilidades de menos duración de la cuchilla. Por lo tanto, muy importante, los datos: respetar el filo, pasar la cuchilla levemente, perdón, la piedra levemente, y por último, eliminar la rebaba. 3 puntos muy importantes que debéis siempre de recordar. En el mantenimiento de la tijera, como he dicho antes, el único tipo de engrase que el cliente final debe de hacerle, con el botecito de grasa que acompañamos, si recordaréis, era en la cuchilla y contracuchilla.
Pero si le hacemos un uso intensivo, yo recomiendo que en vez de hacerlo solamente al año cuando vamos al servicio técnico y nos hace el mantenimiento, yo recomiendo, como dijimos antes para cambiar la cuchilla, quitamos esta pieza, ¿por qué he dicho que es recomendable no hacerlo y que lo haga al final el servicio técnico? Porque esta pieza tiene una postura de salida y una postura de entrada, ¿vale? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos aquí unas chavetillas, ¿vale? Y tenemos que hacerlo siempre con la cuchilla abierta. Eso nos va a permitir que la cremallera esté en esta zona de aquí, por lo tanto vamos a sacarla perfectamente. En la Tiger ZT40 esa situación no nos la vamos a encontrar, ¿vale? Pero en esta sí. Por eso es muy importante ese dato, quitar esta pieza que tiene una postura con delicadeza, no hacerlo a lo bruto porque podemos dañarla. ¿Qué conseguimos además descubriendo? Y nos vamos a encontrar la cremallera con el piñón y ahí tenemos grasa. Se va a ir acumulando también suciedad en el trabajo. Tenemos que retirar la grasa con un trapo. Muy importante, hay quien me dice, ¿puedo utilizar aire a presión? No. ¿Por qué? Porque esa grasa muy probablemente no sea la que nosotros recomendamos, sea una grasa que puede comprar en cualquier sitio, sea una grasa conductora, y si le echamos aire podemos el riesgo de que esa grasa se introduzca dentro y llegue a una placa electrónica. Aquí estamos hablando de que tenemos una placa electrónica aquí y otra más pequeñita aquí detrás. Por lo cual ese riesgo siempre lo vamos a tener en cuenta. Es muy fácil. Trapito, retiramos suciedad y grasa antigua y aportamos la nueva. Así de sencillo. ¿Bien? En lo que es el mantenimiento está acabado. Corta. Corta, vaya la que nos ha liado el transportista. Que Los Pedro cojones, corte el tío. vídeo y cambiamos de otra cosa. Se ha puesto el transportista aquí a hacer ruido, a hablar entre ellos. No jodas. Pero es que no le podíamos decir nada, tío. Tony el otro, pero con el micrófono, bueno, que te despidas. Venga, 1, 2 y 3. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por enseñarnos los truquillos de nuestras tijeras de Zanon y nada, cualquier cosa podéis visitarnos en Agriman y agriman.es y aquí estamos para vuestras dudas y consultas. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti.